que comparece ante esta soberanía bajo protesta de decir verdad, de conformidad con el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el uso de la voz por el Partido del Trabajo corresponde al diputado José Gerardo Fernández Noroña. Tiene el uso de la voz hasta por 5 minutos, diputado. Muchas gracias, diputado presidente. El año pasado, en el Pleno de la Cámara de Diputados, sostuve que eras un asesino. En el año que ha transcurrido, tu carrera criminal se ha incrementado de manera notable, debo reconocerlo. Voy a empezar por lo más sencillo. Dice transparencia que ganas 205,000 pesos, poco más, y con los descuentos quedan 144,331. Seguro hay muchos extras que tienes ahí, legales, otros no, pero sería bueno que nos explicaras cómo haces para tener una casa de 20 millones de pesos que está en Monte Funiar, número 21, fraccionamiento Jardines de la Montaña. Pero no para ahí tu patrimonio, está también este pequeño lugar campestre de 15 millones de pesos en el fraccionamiento Pedregal de las Fuentes de Jiutepec, Morelos. Pero no para ahí tu patrimonio, eres un hombre próspero, y lo que era tu casa, ¿no?, ahora es un restaurante que vale 7.5 millones de pesos, según tú mismo declaraste, dijiste que habías obtenido un préstamo hipotecario. Entonces sería interesante que nos dijeras cómo se puede hacer de no tener nada, esta primer casa con 7,5 millones y después comprar esta propiedad rural de 15 millones de pesos, que como ustedes ven es bastante extensa, y la de 20 millones de pesos, que tiene mala fachada, pero pues está todavía en proceso de construcción. No es evidente que no es el Partenón de Durazo, no es el negro Durazo, pero tú eres lo más negro que tiene el gobierno de usurpador de Calderón, tampoco tengo duda de ello. A esto se suma una denuncia de Anabel Hernández, periodista Reporte Índigo, que sostiene que tienes a tu hermana Esperanza García Luna con un sueldo de 189,159 pesos, que es un sueldo de subsecretario, es jefa de la Unidad de Policía Cibernética y Delitos contra Menores de la misma dependencia que tú encabezas. Gana casi lo que el gobernador del Banco de México, solo por señalar algunos de los asuntos menores, no son los más graves, porque la que han ustedes llamado guerra contra el narco, que no tiene ningún sustento legal y que ha bañado de sangre el país, hablan de 29,000 muertos. Si consideramos que el número de detenidos que ustedes han logrado, el 80% de ellos han sido liberados, el 80%, podría yo pensar que el 80% de los ejecutados también eran inocentes, como el caso de los alumnos del TEC de Monterrey, que les pusieron armas para denunciarlos como si fueran narcos y que sin embargo tuvieron que reconocer que no lo eran. Y pues está todo lo que le plantea al empleado Blake, que es muy fuerte, que son los retenes que violentan el orden y la garantía constitucional, los asesinatos de civiles. Te pregunto a ti también, ¿cuántos menores hay muertos en retenes militares y retenes de la Policía Federal? ¿Cuántos ciudadanos han sido asesinados en esos retenes? ¿Cuántas detenciones sin orden judicial? ¿Cuántos allanamientos sin orden judicial? ¿Cuántas ejecuciones sin orden judicial? ¿A cuántos de esos que han asesinado no los están haciendo pasar por narcos? Te pregunto también, ¿dónde está Diego Fernández de Ceballos? Tú que eres un investigador tan espectacular y que montas cosas tan impresionantes, ¿cómo es posible que a más de 4 meses no se sepa dónde está un personaje tan importante de la vida política nacional? ¿Qué ha pasado con lo de Torre Cantú? ¿Qué ha pasado con los asesinatos de alcaldes? Hoy uno que fue lapidado, el último, todo el ayuntamiento de Tancítaro había renunciado y resulta que después de esa renuncia el que había aceptado quedarse ahí ha sido lapidado. Del michoacanazo famoso de 33 funcionarios a 29 fueron absueltos, de 12 alcaldes 11. El operativo de Godoy Toscano aquí es como operas, lo pones en la mañana para que la prensa lo tome, te lo llevas en la noche a descansar, los pones 2 días después, por eso no agarran nada, además de que son ilegales, además de que son inconstitucionales, además de que violentan la ley. Hay muchísimos elementos más que tengo por aquí. La Secretaría de Seguridad ha incrementado en 242.91% el presupuesto, 242, y no tienes llenadera, todavía quieren casi el 6% más. ¿Qué le haces a ese dinero? 31.802 millones de pesos es lo que han absorbido hasta la fecha. Fue el presupuesto solo de 2010, se ha ido incrementando de manera muy notable. Y hay de todo, como en botica tengo desde un mandato judicial que te obliga a reconocer al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, y a pesar de que está el mandato, la toma de nota y todo, no has hecho caso al mandato judicial.
Tú deberías estar en la cárcel junto con tu jefe Calderón. No van a quedar impunes de los crímenes gravísimos que están cometiendo en agravio de la nación y del pueblo de México. Como se me está acabando el tiempo, guardaré algunas de las preguntas que ya no me podrás contestar por el formato. De todos modos, no creo que me contestes estas. He conocido a gente cínica y a usted. El crédito al que hace referencia es del 8 de marzo del 2007 por 7,5 millones de pesos para la primera casa. La de 20 millones la compró de contado. Está ahí en las escrituras públicas que está planteando. Pero esa información hágala pública a la prensa. Sí. Porque no es cierto que lo hace por voluntad. No me interrumpa. Yo no lo interrumpí a pesar de que mintió sistemáticamente. Le digo, esa información hágala pública, no porque usted quiera hacerla pública, es su obligación como funcionario público hacer esa declaración patrimonial, por eso es que está en el ojo del huracán con esas propiedades. No se hace una propiedad de 20 millones, ni de 7,5 millones, ni el restaurante, ni esas cosas, con un salario de 150,000 pesos mensuales. Eso es evidente, no le van a salir los números de ninguna manera, pero son solo las partes visibles, porque usted ha ejercido presupuestos multimillonarios, como aquí se ha mencionado, con asignaciones directas, sin cumplir los procedimientos administrativos. Pero le pregunté cuántos civiles hay muertos en retenes militares y policíacos, eso no me lo dijo. Esos son parte de los asesinatos de los que usted tiene responsabilidad, de esos asesinatos, de niños inclusive. Le dije que es asesino y claro que lo es. Le dije que es corrupto y ahí están elementos que estamos presentando. Sería ingenuo de mi parte meter una denuncia porque si usted quisiera hacer algo espectacular, lo que tendría que hacer es detenerse a sí mismo y uno de los criminales más peligrosos del país estaría en la cárcel. Eso sí sería realmente espectacular, mucho más que todos los montajes que ha hecho de las diferentes detenciones. Aquí se ha hecho una relación larga y yo si tuviera tiempo le daría uno por uno todos los montajes que ha venido llevando a cabo. Floren Cassés, que es uno de los casos más controvertidos, por decirlo suave. Lorena González Hernández, que sí trabajaba en la dependencia que usted encabeza del 10 de septiembre del 2008 al 16 de octubre del 2007, cuando fue secuestrado Fernando Martí, del cual fue relacionado. Tengo una larga lista de funcionarios que trabajan con usted y que están vinculados o señalados de vínculos con la delincuencia organizada. Está, por supuesto, el falso operativo de la Barbie, que eso fue un escándalo, lo agarraron por un asunto de tránsito, usted se andaba adornando que había hecho un operativo de inteligencia, no sé cómo, ¿no? El falso secuestro del vuelo 576, por ejemplo, que también fueron cosas que se me fueron quedando en el tintero por el asunto del tiempo. Miente usted de una manera tan descarada, lo hace de manera tan sistemática, es usted de una sevicia y de una perversidad peligrosa para la vida pública del país. Los ciudadanos son tratados como delincuentes y los delincuentes como usted gobiernan este país. Y como se lo dijo el diputado Jaime Cárdenas, no van a quedar impunes. ¿Usted cree que por el poder que tiene en este momento, por el control que tiene sobre quien usurpa la presidencia de la República, va a poder seguir gozando esa impunidad? No va a ser así. No vamos a descansar hasta que no pague por los crímenes. Porque aunque me dice que está a mis órdenes y que puedo acudir a la autoridad, si ya quitó al Procurador General de la República anterior, puede quitar a este. Es evidente el poder que tiene dentro de la pandilla que gobierna este país. Es obvio la impunidad con que se maneja. Es clara la ilegalidad y la brutalidad de los métodos que ustedes utilizan, el rompimiento del Estado de Derecho. Todo eso ¿cree que la gente no lo ve? ¿Cree que los datos que nos dio los cree alguien? ¿Cree que la gente está espantada de la situación de seguridad del país y que viendo esos datos ya se va a sentir segura? El alcalde de hoy de Tancítaro, el candidato a gobernador de Tamaulipas, Torre Cantú, Diego Fernández de Ceballos, que nunca me contestó, no me contesta a lo sustantivo, porque además de los asuntos de corrupción que sí tiene que aclarar, están todos los ilícitos que estamos señalando, las violaciones sistemáticas a derechos humanos, los civiles asesinados en retenes militares y policíacos, las ejecuciones, las detenciones sin orden judicial, los allanamientos, el clima de terror que han venido imponiendo en el país para desviar la atención de los problemas económicos, políticos y sociales fundamentales que hay en nuestra sociedad. La verdad es que no doy crédito que tengamos que escuchar durante horas la manera tan absolutamente cínica como plantea las respuestas a las cosas menos agudas y cómo lo fundamental no solo se queda en el tintero. Es terrible que gente como usted esté en funciones públicas y nada menos que en la de seguridad pública. George Orwell con 1984 se quedó corto.
Este es un gobierno donde efectivamente todo es al revés y los mayores delincuentes están al frente de la seguridad pública. Qué tragedia para el país, pero no descansaremos hasta verlo en la cárcel, García Luna.